Hombres y mujeres libres, cansado de escuchar hablar sobre endeudamiento, nuevos préstamos, FMI y riesgo país, quise navegar en estas aguas para tratar de entender un poco más y ver cuánto daño hace endeudarse, venga del palo ideológico que venga. ¿O no hemos escuchado en alguna época decirnos que endeudarse a veces es bueno o que sirve para cierta cuestión? Resulta que pasan unos años, nos duermen una vez más y después tenemos que hablar de las cancelaciones de la deuda, los pagos de las cuotas y que el país no crece por culpa de esto. ¿A esto nos llevaron todos estos políticos en estas últimas décadas? Vamos a revisar todos estos temas para encontrar una explicación sobre la pregunta de este programa. ¿El endeudamiento es bueno? Te invito a que te quedes a escuchar este informe para empezar a pegar el grito en el cielo cada vez que escuchemos de ahora en más toma de deuda, nuevos préstamos, reperfilamiento, etc. Establecido en 1944 como parte del acuerdo de Bretton Woods, el FMI fue diseñado para ser el principal responsable de extender los créditos subsidiados a corto plazo a los países que experimentaban problemas de balanza de pagos en virtud de la crisis de los países de la post-Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que en 1971, Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, le dijo adiós al patrón oro, con lo cual provocó el colapso del acuerdo de Bretton Woods y, lógicamente, la muerte del FMI. Decididamente, el FMI debió haber sido disuelto, pero desde la desaparición del acuerdo de Bretton Woods, el FMI ha aprovechado cada crisis como una oportunidad para soñar un nuevo mandato y expandirse. Sucesivas crisis internacionales fueron la excusa perfecta para que el FMI siguiera otorgando préstamos a los países con la excusa de sacarlos de ese problema y, a la postre, hoy estamos viendo los resultados. Desde su origen, entonces, el Fondo Monetario Internacional fue una institución profundamente anticapitalista. No en vano, fue diseñada por dos economistas adversos a los mercados libres, John Keynes, sí, Keynes, el padre de los actuales sistemas económicos copados por estados gigantescos y por bancos centrales inflacionistas. Y el otro economista fue Harry Dexter White, un espía de la Unión Soviética infiltrado en el gobierno estadounidense. Ahora digo yo, ¿este gobierno actual no hablaba de quemar en la hoguera todos los libros de Keynes? ¿No decía que el keynesianismo es el origen de todos los males económicos del mundo? Que alguien me lo explique, por favor, en la caja de comentarios de este video. El mileísmo festeja en Argentina las congratulaciones y buenos augurios de la burocracia del FMI y la baja del riesgo país, o sea, el riesgo de impago de la deuda. Esto puede ser una buena noticia según cómo se mire. ¿Lo dice porque va a atraer inversiones extranjeras? ¿O porque podremos tener nuevamente facilidades para un nuevo préstamo? Habría que preguntarle al gobierno por qué están tan contentos, ¿o no? Hay una relación cruzada entre el FMI y Argentina, un amor-odio especial, y es el siguiente. Argentina es el mayor deudor del FMI, y si no paga, o sea, si entrara en default, como ya ha ocurrido otras veces, sería malo para el fondo. Pero desde el otro lado de la calle, el fondo es el mayor acreedor de Argentina. Por eso el cariño es mutuo y el apoyo también. Pero, ¿el liberalismo clásico está a favor o en contra del endeudamiento? Ian Vázquez, economista peruano, en un artículo que escribió en el Instituto El Cato, lo cuenta muy clarito. Cuando el estatismo mete en crisis a los países, el FMI les presta dinero para que no hagan las reformas de fondo que deben hacer. Este artículo tiene por título «Hay que cerrar el FMI». El Fondo Monetario Internacional es una organización bastante cerrada que en general mantiene un bajo perfil, a excepción de cuando hay crisis monetarias de los países miembros. Pero lo que tenemos que ver es que las personas más perjudicadas por las intervenciones del FMI son los pobres del mundo. Entonces, si el objetivo es promover el progreso económico de los países en desarrollo y la libertad económica mundial, entonces lo mínimo que los países ricos podrían hacer es rechazar seguir financiando al FMI.
pero lo siguen haciendo. Hasta el día de hoy, desde su creación, o al menos en los últimos 50 años, el FMI nunca pudo ayudar a los países ni a que logren un crecimiento sostenible, ni a que promuevan reformas de mercado. Pero mirá qué paradoja. A pesar de su fracaso, el Fondo Monetario resulta ser una institución de notable fortaleza internacional, sustentada exclusivamente por los países ricos. ¿Cuál es la función del FMI? En teoría, otorgar créditos de corto plazo a los países a condición de que estos realicen cambios en sus políticas públicas. Pero olvídate de hablar de economías de libre mercado. Todo es puro estatismo. Y de esta manera, debido a los fracasos constantes de estas políticas, el fondo creó adicción a los créditos a los países pobres. Hoy, 19 naciones llevan dependiendo de la ayuda del FMI durante un mínimo de 30 años. 31 países han solicitado créditos entre 20 y 29 años y 36 países han recurrido a los créditos del FMI entre 10 y 19 años. Dato mata excusa. Últimamente, el FMI se está dedicando a los rescates financieros, que no es más que una simple aspirina para aliviar el dolor de cabeza, sin importar el origen de ese dolor de cabeza. Te pregunto, ¿es peor el remedio que la enfermedad? Lo más repugnante de todo esto es que si bien el Estado nunca socializó las ganancias cuando las hubieron, sí lo hacen cuando hay pérdidas. No por nada, los impuestos de hoy son la deuda de ayer. Si vamos al caso de América Latina a lo largo de su historia, ni los gobiernos ni el Fondo Monetario incluyeron reformas liberales como parte de sus planes de ajuste cada vez que hubo crisis. Y en su lugar, los gobiernos de la región aumentaron los impuestos y los aranceles y redujeron algunos gastos. La desregulación, la privatización de empresas y la liberalización económica en general nunca formaron parte de la política oficial en el hemisferio. Un poco se vio a fines de los 80 y principios de los 90, cuando algunos países se dedicaron a hacer algunas reformas como privatizar algunas empresas públicas. Pero, como siempre, se quedaron a mitad de camino, quién sabe por qué motivo. Quedará para algún futuro podcast. Pero los constantes rescates del fondo a los países lo único que generaron es una dependencia absoluta de los políticos y vivir de analgésicos en analgésicos. Por más liberal que quiera mostrarse un político y te hable de deuda, es un mentiroso, porque es un capitalista trucho, sabe que nunca va a perder. Un capitalismo sin la posibilidad de bancarrota es como un cristianismo sin infierno. Así cualquiera. En resumen, el FMI quiere que los gobiernos paguen el costo que sea o, en todo caso, que refinancien. ¿Qué es eso? Patear para adelante sus promesas de pago. Los gobiernos simulan que van a pagar y el FMI simula que va a esperar. La izquierda, ¿qué hace en este caso? Enarbola la bandera de no pagar y así gana votos. La expresión riesgo país es engañosa. ¿Riesgo de qué? De impago. ¿Medido en qué? En la tasa de interés que pagan los bonos. Mayor cuanto más riesgo. ¿Pero comparada con qué? Con la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos. Estados Unidos, el país más endeudado del mundo. ¿Cómo se calcula? El riesgo país generalmente se mide como la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y los bonos de un país considerado libre de riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta diferencia, conocida como spread soberano, se expresa en puntos básicos. En la pantalla te doy un ejemplo, una fórmula básica. Riesgo país es igual al rendimiento de los bonos del país menos el rendimiento de los bonos de Estados Unidos. Por ejemplo, si un bono de 10 años de un país paga un 10% anual y el bono de 10 años de Estados Unidos paga un 4%, el riesgo país sería 10 menos 4, o sea, 6%. Esto equivale a 600 puntos básicos. ¿Qué factores incluyen en el riesgo país? Estabilidad macroeconómica, como los niveles de inflación, déficit fiscal, crecimiento económico y niveles de deuda pública y externa.
También se toman en cuenta riesgos políticos y sociales como la inestabilidad política, conflictos internos o externos y la calidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. Pero el tema en cuestión es que agencias privadas como Moody, Fitch y otras dan calificaciones crediticias sobre la capacidad del país para pagar su deuda. Conclusión. A lo largo de esta última época, muchos países o se sumergían en el pozo o salían del mismo con dictaduras o tiranías, sin ser conscientes de los motivos reales que los habían llevado a hundirse. Los populismos estatistas de todo tipo comenzaron a asociar al Fondo Monetario con el liberalismo, encima travestido en neoliberalismo. De esa manera, justificaban el redoblamiento de sus poderes frente a los famosos consejos del fondo. En definitiva, todo era un cachivache entre dos tipos de intervencionismos: el de los caciques locales, los gobernantes de esos países, o el de la burocracia internacional del FMI pidiendo constantemente pagos y cancelaciones de la deuda. Tanto estos caciques locales como la burocracia internacional del fondo pretenden profesionalizar la ruta de la deuda y los pagos, haciendo cada vez más pobre al pobre. Pero nada de libre mercado, ¿eh? De eso, olvídate. ¿Te gustó esta reflexión? Gracias, pero no la escribí yo. La escribió Juan Ramón Rayo y figura en su página web. Por eso me resulta extraño verlo a don Juan Ramón defendiendo este gobierno, que paradójicamente se vanagloria por la buena calificación que les dio el FMI la última vez. Ayer y hoy, el FMI siempre pretendió refrenar el funcionamiento del mercado libre, dándole más cuerda al gobierno para convertirlo en un deudor compulsivo hasta que llegue a la insolvencia. Total, dice el fondo, aumentamos los impuestos, creamos regulaciones, subimos aranceles y siga la música. El día que se cierre el Fondo Monetario, los países a la fuerza se convertirán en más responsables de sus destinos. Dicho esto, ¿qué hay detrás de algunas declaraciones del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en que sería beneficioso un nuevo préstamo del FMI para la Argentina? El hombre denunciado por Milei hace muy pocos años, que endeudó el país en 100 años, cuando entre 2016 y 2018, en el gobierno de Mauricio Macri, la incrementó en 96.000 millones de dólares. Y no solo esto, ¿qué hay detrás del decreto 846-2024, firmado el 23 de septiembre, que permite al gobierno renegociar la deuda externa sin pasar por el Congreso y sin cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera? Este decreto permite al gobierno convertir deuda en moneda extranjera en nueva deuda con tasas de interés más altas y permite al gobierno dolarizar la deuda pública en pesos sin pasar por el Congreso, justo en tiempos donde los vencimientos de deuda presionan las reservas. Espero equivocarme, y lo diré sin problemas y con hidalguía. Al fin y al cabo, hago carne la frase de Thomas Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. ¿Qué te pareció este informe? Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.